Los efectos ocultos de nuestras emociones. Primera parte. La función del deseo. Aquellos que están familiarizados con el estudio de este asunto conocen los desastrosos efectos que produce sobre el cuerpo físico un agudo ataque de miedo o de ansiedad. Sabemos cómo estas emociones alteran la digestión, interfieren los cambios metabólicos y la eliminación de los detritus y, en resumen, trastornan todo el sistema, con el resultado de que en algunos casos la persona se ve forzada a guardar cama durante un tiempo más o menos largo, que depende de la importancia del ataque y de la fuerza resistiva de su constitución. Pero hay un efecto oculto que es igualmente serio o más aún y que generalmente no es comprendido y puede, por lo tanto, ser de un beneficio considerable el examinar este efecto oculto de equilibrio y pasión, ira y amor, pesimismo y optimismo. Por el estudio del concepto Rosacruz del cosmos sabemos que nuestro cuerpo de deseos fue generado en el periodo lunar. Si el lector desea obtener una imagen mental de la forma que entonces tenían las cosas, no tiene sino estudiar la configuración del feto que encontrará ilustrado en cualquier libro de anatomía. En él hay tres partes principales: la placenta, que está llena de sangre de la madre; el cordón umbilical, que lleva este torrente vital, y el feto que está nutrido desde el estado embrionario hasta la madurez por aquella corriente. Imagínese ahora en tal lejano periodo al firmamento como una inmensa placenta de la cual pendían millares de millones de cordones umbilicales, cada uno con su apéndice fetal. Por todo el conjunto de la familia humana, entonces en formación, circulaba la sola esencia universal del deseo y emoción, generando en todos los impulsos necesarios para la acción que ahora se manifiestan en las múltiples fases del trabajo humano. Aquellos cordones umbilicales y apéndices fetales estaban formados de una materia de deseos húmeda por las emociones de los ángeles lunares, mientras que las ígneas corrientes de deseos que se esforzaban en imbuir la vida latente en la humanidad, entonces formándose, eran generadas por los ígneos espíritus marcianos de Lucifer. El color de la lenta vibración primera que estos pusieron en movimiento en aquella materia de deseos emocional fue el rojo. A la vez que aquella tintura de disturbio, pues eso es realmente esta corriente constante, esta eterna intranquilidad que es la que nos impulsa a los hombres sin pausa ni reposo, se hallaba circulando en nuestro interior. El planeta sobre el cual nos hallábamos también circunda al Sol, que no hay que confundirle con el actual dador de luz, sino una pasada encarnación de la sustancia que compone nuestro actual sistema solar, y nosotros en cambio circundábamos al planeta sobre el cual murábamos desde la luz a las tinieblas, y desde el calor al frío. De este modo se nos manipulaba desde fuera y desde dentro en un esfuerzo para excitar nuestra durmiente conciencia. Hubo, naturalmente, un despertar, pues aunque ninguno de los parcialmente separados espíritus sumidos en un saco fetal individual podía sentir aquellos impactos, a pesar de ser muy fuertes, las sensaciones acumuladas de millares de millones de semejantes espíritus se sentían como un sonido en el universo, un grito cósmico, la primera nota de la armonía de las esferas, que pulsaba una cuerda sola. Sin embargo, fue lo suficiente expresiva y de adecuada manera determinó los anhelos latentes y las aspiraciones de la incipiente raza humana de aquellos lejanos días. Esta naturaleza de deseos ha evolucionado desde entonces, habiéndose hecho susceptible de numerosas combinaciones el ígneo marciano substrato de pasión y las acuoñas bases lunares de emoción. Al igual que el pensamiento surca el cerebro en repliegues y la cara en líneas, así también las pasiones, deseos y emociones han cambiado la movible materia de deseos en líneas curvas, espirales, remansos, remolinos y vorágines que parece un torrente montañoso en el momento en que se halla en la mayor agitación, siendo muy raro que se halla en un descanso relativo. La materia de deseos, en sucesivos periodos de su evolución, se ha vuelto responsoria y simpática a una después de otra de las 7 vibraciones planetarias emanadas del Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter y Marte. Cada individual cuerpo de deseos durante este tiempo ha sido tejido bajo un dibujo único y como la lanzadera de hado vuela de allá para acá incesantemente sobre el telar del destino, este modelo se ha agrandado, embellecido y hermoseado aunque nosotros no podamos percibirlo. Así como el tapicero realiza su trabajo en el reverso del tapiz, así nosotros estamos tejiendo sin comprender realmente el designio final, ni ver la sublime belleza del mismo, debido a que aún se encuentra en el lado contrario de nosotros la faz oculta de la naturaleza.
Pero con objeto de que podamos comprenderlo mejor, tomemos algunos de estos hilos de pasión y emoción y veamos el efecto que tienen en esa forma, en esa imagen que Dios, el maestro tapicero, desea convertirnos. Los mitos antiguos proyectan un destello luminoso sobre los problemas del alma y nosotros podemos, con provecho, considerar en este orden una cierta parte de la leyenda masónica. Los masones son una sociedad de constructores, tectons en griego, aquella sociedad en realidad a la que pertenecieron José y Jesús, pues a estos se les llama en la Biblia griega tectons, constructores, y no carpinteros como se les dice en la traducción ortodoxa. Los masones bajo Salomón fueron los constructores de ese templo místico proyectado por Dios, el gran arquitecto o maestro constructor, y construido sin sonar de martillo, respecto a lo cual Masón habla en su maravilloso trabajo El sirviente en la casa. Este nos dice allí que no hay necesidad de pilares de piedra o madera porque tal templo es una cosa que vive. Cuando se entra en él se oye un sonido. Sonido como de canto de poderosa antífona, esto es, si se tiene oídos. Y si se tiene ojos, se verá realmente el templo, un misterio de espejismo de contornos y sombras, elevándose desde el piso a la cúpula. Continúa aún la edificación. Algunas veces el trabajo se efectúa en tinieblas internas, y otras veces en cegadora luz. Todo masón místico sincero sabe lo que este templo es y se esfuerza en construirlo. La leyenda masónica antigua nos dice que cuando Hiram Aviv, el maestro de obras encargado de la construcción del templo de Salomón, un edificio de Dios construido sin sonar de martillos, estaba llevando a cabo los preparativos para ejecutar su obra maestra, el mar fundido y había reunido materiales de todos los lugares de la tierra y puestos en un horno encendido porque era un descendiente de Caín, un hijo del fuego, quien también a su vez fue un hijo de Lucifer, el espíritu del fuego. Hiram se proponía hacer una aleación de claridad cristalina capaz de reflejar toda la sabiduría del mundo. Pero, según dice la historia, hubo entre los trabajadores ciertos traidores espías de los hijos de Set, quienes por medio de Adán y Eva, eran descendientes del dios lunar Jehová, quienes tenían afinidad por el agua y quienes odiaban al fuego. Estos traidores echaron agua en el molde en el cual se iba a fundir el mar fundido, la piedra filosofal. En el choque del fuego con el agua se produjo una gran explosión. Hiram Aviv, el maestro constructor, siendo incapaz de mezclar los elementos en lucha, vio con indecible horror la destructora erupción de su intentada obra maestra. Mientras se hallaba observando la batalla de los espíritus del agua y del fuego, Tubal-Caín, su antecesor, apareció y le invitó a que se arrojara en la rugiente masa. Entonces fue llevado al centro de la tierra donde vio a su primer progenitor, Caín, quien le dio una palabra nueva y un martillo nuevo lo cual le capacitaría, una vez que se hiciera proficiente en su uso, para mezclar los antagónicos elementos y extraer de ellos la piedra filosofal, la adquisición mayor que es posible conseguir para la humanidad. Hay en esta simbólica historia más sabiduría que se puede encerrar en grandes volúmenes acerca del desarrollo del alma. Si el lector lee entre líneas y medita sobre las diferentes expresiones simbólicas, ganará mucho más de lo que es posible decir, puesto que la verdadera sabiduría se genera siempre interiormente y la misión de los libros es solamente para dar un indicio. Desde aquellos días lejanos los ángeles lunares han estado encargados del acueo y húmedo cuerpo vital compuesto de los 4 éteres, que se conciernen a la propagación y sustentación de las especies, mientras que los espíritus de Lucifer se hallan especialmente encargados de los secos e ígneos vehículos de deseos. La función del cuerpo vital es la de construir y sustentar el cuerpo denso, mientras que la del cuerpo de deseos envuelve la destrucción de los tejidos. Así, pues, hay una constante guerra en acción entre los cuerpos de deseos y vitales, y es esta guerra en el cielo lo que origina nuestra conciencia física en la tierra de nosotros. Durante muchas existencias en épocas sin cuento, hemos actuado en distintos climas y lugares, y de cada vida hemos extraído una cierta cantidad de experiencia, acopiada y almacenada como fuerza vibratoria en los átomos simiente de nuestros diversos vehículos. Por consiguiente, todos y cada uno de nosotros somos constructores y edificamos el templo del espíritu inmortal sin ruido de martillos. Cada uno de nosotros es un Hiram Aviv, que se halla reuniendo material para el desarrollo del alma y arrojándolo en el horno de la experiencia de su vida, para allí manipularlo mediante el fuego de la pasión y del deseo.
Todo ello está, lenta pero seguramente fundiéndose, la escoria se está purificando en cada existencia purgatorial y la quintesencia del desarrollo del alma se está extractando como consecuencia de nuestras numerosas vidas. Cada uno de nosotros se está preparando por este proceso para la iniciación, aprestándonos ya lo sepamos nosotros o no, aprendiendo a mezclar las ígneas pasiones con las suaves y gentiles emociones. El martillo nuevo mazo con el cual el maestro de los trabajadores rige a sus subordinados es ahora una cruz de dolor y la nueva palabra es el dominio propio. Segunda parte. Los efectos del color de la emoción en reuniones de las gentes. El efecto aislante de la inquietud. Veamos ahora cómo el cuerpo de deseos cambia bajo los distintos sentimientos, deseos, pasiones y emociones, de manera que podamos aprender a construir prudentemente y bien el templo místico que vayamos a habitar. Al estudiar una de las ciencias llamadas físicas, anatomía o arquitectura por ejemplo y que tratan de cosas tangibles, nuestra tarea se ve facilitada por el hecho de que tenemos palabras que describen las cosas de que tratamos, pero aún entonces el cuadro mental que envuelve el significado de una palabra, es diferente en cada individuo. Al hablar de un puente uno puede imaginárselo construido de hierro con un valor de $1.000.000 y otro puede suponer que se trata de una sencilla plancha atravesando una corriente de agua. La dificultad que sentimos en producir impresiones adecuadas de nuestras ideas aumenta enseguida al intentar describir o trasladar ideas concernientes a las fuerzas intangibles de la naturaleza, tales como la electricidad. Medimos la intensidad de la corriente por voltios, el volumen por amperios y la resistencia por ohmios, pero, de hecho, tales términos son invenciones para cubrir nuestra ignorancia de la materia. Todos sabemos lo que es una libra de café, pero los más grandes científicos del mundo no tienen una concepción más aguda de los voltios, amperios y ohmios, de los cuales tan sapientemente discurren, que lo que de estos términos tiene el escolar que los escucha y aprende por primera vez. No nos admire entonces el que los asuntos suprafísicos se vean a veces descritos en vagos y a menudo incomprensibles términos, pues nosotros no tenemos palabras en ningún lenguaje físico con las cuales describir atinadamente estos temas y hemos de confesarnos impotentes para hallar términos descriptivos apropiados con los cuales expresarnos respecto a ellos. Si fuese posible proyectar cuadros cinematográficos en colores del cuerpo de deseos sobre la pantalla y mostrar entonces de qué manera este incansable vehículo cambia de contorno y de color según las emociones que experimenta, ni aún entonces sería comprensible para aquel que no es capaz de ver estas cosas por sí mismo, puesto que los vehículos de todo simple ser humano difieren de los demás en la medida en que respondan a ciertas emociones. Aquello que induce a uno a sentir intenso amor, odio, coraje, miedo o cualquier otra emoción, puede dejar a otro absolutamente insensible. El que esto escribe ha considerado atentamente a las muchedumbres innumerables veces para establecer comparaciones a este respecto y ha encontrado siempre algo sorprendentemente nuevo y diferente de lo que había observado hasta entonces. En una ocasión un demagogo se esforzaba en incitar a una unión trabajadora a la huelga. Se hallaba excitado vivamente él mismo, y aunque el básico color de naranja oscuro era perceptible, en aquel momento se veía casi esfumado a causa de un color escarlata del más brillante matiz, y el contorno de su cuerpo de deseos era casi como el de un puerco espín con sus púas erizadas. Existía un potente elemento de oposición en aquella reunión y a medida que hablaba se podían distinguir claramente las dos facciones por los colores de sus auras respectivas. Un grupo mostraba la escarlata de la cólera, pero en el otro este color estaba en mezcolanza con el gris, el color del miedo. Era digno de notar cómo, aunque los hombres grises estaban en mayoría, los otros ganaban la partida y era que cada tímido se creía solo o a lo menos con pocos defensores y le asustaba por consiguiente el defender o expresar su opinión. Si uno de los que pueden percibir esta condición hubiese estado presente y hubiese ido a cada uno de aquellos en quienes se manifestaba el aura de la disensión, asegurándoles que formaba parte de la mayoría, la ola de gente se hubiera vuelto en la dirección opuesta. A menudo acontece así en los negocios humanos puesto que actualmente la mayoría es incapaz de ver debajo de la superficie del cuerpo físico y percibir de esta manera el verdadero estado y la corriente de los pensamientos y sentimientos de los demás. En otra ocasión visitó el autor una reunión de revivificación a la que asistían muchos miles de espectadores para oír a un orador de reputación nacional.
En los comienzos del meeting se puso en evidencia, delatado por el estado de las auras de la gente, que la inmensa mayoría había acudido con el solo propósito de pasar un buen rato y ver algo agradable. Los pensamientos, sentimientos y emociones en conexión con la vida ordinaria de cada uno eran plenamente visibles, bien que en algunos un color azul oscuro mostraba una actitud de inquietud. Parecía como si ellos sufrieran alguna desilusión en su vida y estaban muy intranquilos. Al aparecer el orador tuvo lugar un curioso fenómeno. Los cuerpos de deseos están usualmente en un estado de movimiento constante, pero en aquel instante pareció que toda aquella vasta asistencia retenía su respiración en actitud de expectación, pues los variados colores de los cuerpos de deseos individuales cesaron y el básico naranja oscuro fue perfectamente perceptible por un momento. Seguidamente comenzó entonces el cántico de himnos y esto mostró el valor y el efecto de la música, pues todos los que se unían cantando idénticas palabras con la misma melodía, las mismas vibraciones rítmicas que surgían de todos aquellos cuerpos de deseos parecía envolverles a todos y hacer de todos ellos, momentáneamente, solamente uno. Un buen número de ellos estaban sentados a lo bufón, por así decirlo, rehusando cantar y unirse a los demás. A la vista espiritual aparecían como hombres de acero, vistiendo una armadura de aquel color, y de cada uno de ellos, sin excepción alguna, se desprendía una vibración que expresaba más claramente de lo que podían haberlo hecho las palabras "dejadme solo. No os ocupéis de mí". Algo interior les había arrastrado allí, pero se sentían mortalmente asustados de entregarse al momento. Por consiguiente toda su aura expresaba este color acerado del miedo que es como una armadura del alma contra las interferencias exteriores. Terminado el primer cántico, la unidad de color y vibración desapareció casi inmediatamente rodeándose cada uno de su atmósfera de pensamiento acostumbrada y, de no haberse hecho nada más, todos hubiesen vuelto a su existencia habitual. Pero el evangelista, aunque incapaz de verlo, sabía por experiencia que su auditorio no estaba en sazón todavía y por consiguiente, una sucesión de cánticos se elevaron con acompañamiento de palmas y batir de tambores, amén de las gesticulaciones de aquel director ayudado por una masa coral entrenada. Esta ceremonia reunió otra vez a las almas dispersas en un lazo de armonía. Gradualmente los asistentes se sumieron en religioso fervor y se estableció la unidad necesaria para el esfuerzo siguiente. Con la música, las palmadas del evangelista y los agitadores llamamientos del cántico, la vasta audiencia se había transformado en una sola alma, aunque los hombres de acero, los burlones de tinte grisáceo que se creían demasiado sabios para ser burlados cuando en realidad su emoción solamente expresaba miedo podían ser considerados como una parte del esnable en aquella vasta congregación. Todos ellos fueron puestos a tono, como afinados, al igual que las diversas cuerdas de un gran instrumento, y el evangelista que se alzaba delante de ellos era un soberbio artista jugando con sus emociones. Les empujaba de la risa a las lágrimas, del pesar a la vergüenza. Grandes olas del mismo color parecían cubrir la total asistencia y era magnífico al par que asombroso. Vinieron a continuación los llamamientos de costumbre aguardada a Jesús. La invitación al banco de los arrepentidos, etcétera, etcétera, y cada uno de estos llamamientos extraía de toda la asistencia una respuesta emocional perfectamente visible en colores, el dorado y el azul. Siguieron otros cánticos, más palmadas y más gesticulaciones que, momentáneamente, trajeron la unidad y dieron a aquella asamblea una sensación parecida al sentimiento de fraternidad universal y la realidad de la paternidad de Dios. Los únicos sobre quienes no tuvo efecto alguno aquella música fueron los individuos revestidos de la armadura del azul de acero del miedo. Este color parece ser del todo impenetrable a cualquier otra emoción y aunque el sentimiento experimentado por la inmensa mayoría fue relativamente impermanente, se beneficiaron en cierta medida de la revivificación, exceptuando, naturalmente, aquellos hombres de acero. Por lo que el escritor ha podido colegir, la sensación interna del miedo de ocultarse o hurtarse a la emoción. El miedo es saturnino en sus efectos y hermano gemelo de la inquietud parece requerir un choque que afecte de tal modo al que lo experimente que le aparte de su medio ambiente y le transporte a otro sitio en nuevas condiciones antes de poderse desprender de las antiguas. La inquietud es una condición en que las corrientes del deseo no se deslizan en líneas curvas largas en parte alguna del cuerpo de deseos, debido a que el vehículo está lleno de remolinos o pequeños remansos, y nada más que remolinos en casos extremos.
La persona afectada de inquietud no se esfuerza por actuar en dirección alguna. No ve más que calamidades en donde ninguna existe y en vez de generar corrientes conducentes a la acción que pueden prevenirle de aquello que siente miedo, cada pensamiento inquietante causa un remolino en su cuerpo de deseos y no hace nada en consecuencia. Esta condición de inquietud en el cuerpo de deseos puede de compararse al agua que está cerca de congelarse bajo una temperatura descendente. El miedo, que se expresa como escepticismo, cinismo, y pesimismo, que puede asemejarse a esta misma agua cuando está ya congelada, puesto que el cuerpo de deseos de tales individuos está casi sin movimiento y nada de lo que se le pueda decir o hacer tiene el poder de alterar su condición. Han quedado, y usaremos una expresión común que expresa gráficamente este estado, arrojados dentro de una coraza y esta envoltura saturnina ha de ser rota antes de poder llegar a ellos para ayudarles en sus deplorables estado. Estas emociones saturninas de miedo y de inquietud son causadas muy comúnmente por la aprensión de los que sufren respecto a su estado económico o social. Quizás este empleo de fondos que acabo de hacer puede depreciarse hasta perderlo totalmente, puedo perder mi colocación y encontrarme de lleno en la miseria. Todo lo que emprendo parece ser equivocado. Mis vecinos murmuran de mí y tratan de minar mi posición social. Mi esposo o esposa no se preocupa de mí para nada. Mis hijos se me muestran displicentes. Estas y otras 1000 sugestiones parecidas se presentan en su imaginación. Debería pensar que cada vez que permite a uno de estos pensamientos el introducirse en su interior, le ayuda a congelar las corrientes de su cuerpo de deseos y se construye una coraza de color azul acerado, en la que los que acostumbran alimentar el miedo y la inquietud se encontrarán alguna vez encerrados y aislados del amor, de la simpatía y de la ayuda de todo el mundo. Por consiguiente debemos esforzarnos por ser cariñosos, alegres, aun en circunstancias adversas, a menos que queramos correr el riesgo de encontrarnos en serias condiciones aquí y en el más allá. Es muy fácil mostrarse complacido cuando la vida pasa como un cántico. Pero aquel hombre que sonríe cuando todo se obscurece y cambia es verdaderamente digno y valiente. Tercera parte. Efectos de la guerra sobre el cuerpo de deseos. El cuerpo vital afectado por las detonaciones de los grandes cañones. En los comienzos de la Gran Guerra las emociones de los habitantes de los países de Europa eran desesperadamente horribles, primero entre los que llamamos vivos, posteriormente entre los muertos, cuando despertaban. Este despertar requirió largo tiempo a causa de los enormes cañones usados. Toda la atmósfera de los países conflagrados hervía en corrientes de odios y rencores, igual que una nube de un rojo oscuro que pendiese sobre la totalidad de los seres humanos y sobre la tierra en conjunto. Aparecieron después las rayas obscuras semejantes a paños mortuorios que parecen generarse siempre en crisis de súbitos desastres, cuando la razón no trabaja, la desesperación apresa el corazón. Esto ocurría, sin duda, al darse cuenta los pueblos de que aquella catástrofe era de tal magnitud que no podían medirla en su intensidad ni en sus consecuencias. Los cuerpos de deseos de la mayoría giraban a su máxima velocidad en largas ondas de pulsaciones rítmicas que decían más claramente que las palabras matar. Matar. Matar solamente. Al encontrarse 2 o 3 individuos o una multitud y comenzaban a discutir sobre la guerra, la pulsación rítmica indicaba llevar a cabo el propósito establecido y la prevención cesaba y los pensamientos y sensaciones de excitación generados por la discusión tomaban la forma de proyecciones cónicas que rápidamente subían a una altura de 6 u 8 pulgadas hasta que estallaban, emitiendo una especie de lengua de fuego. Algunos individuos generaban un número de estas estructuras volcánicas a la vez y otros solamente generaban 1 o 2 al mismo tiempo. Cuando una de estas burbujas estallaba en un lugar, aparecían otras en alguna otra parte del cuerpo de deseos mientras proseguía la discusión y no era más que la llama que de ellas emergía la que coloreaba la nube escarlata que se desparramaba por aquella tierra. Al disgregarse una multitud o separarse algunos amigos después de una discusión, el burbujeo y las erupciones disminuían y se hacían menos frecuentes, cesando finalmente para dar de nuevo lugar a las largas pulsaciones rítmicas más arriba mencionadas. Estas condiciones son hoy muy raras si es que se ven alguna vez, pues el odio explosivo hacia el enemigo, como se ha indicado, es una cosa del pasado en lo que hace referencia a la inmensa mayoría.
El color anaranjado, básico en el aura de los pueblos occidentales, es otra vez visible y tanto los oficiales como los soldados parece que han tomado la guerra como un juego más o menos peligroso. Cada uno ansía sobrepasar al otro y excederle en astucia. La guerra no es más que un canal para su ingenuidad, pero algunos de los hermanos legos de la Orden Rosacruz, creen que la condición de odio volverá a aparecer en una forma modificada cuando cesen las hostilidades activas y comiencen las negociaciones para la paz. Esta forma de emoción podemos llamarla odio abstracto y difiere ampliamente de lo que se observa en el caso de dos personas que se enojan en la vida privada, tanto si llegan a las manos como si no. Vista esta circunstancia desde el lado oculto de la naturaleza, se ve que existen las hostilidades antes de llegar a los hechos. Formas de deseo daguiformes, dentadas, se proyectan de uno al otro como lanzas hasta que la furia que de ellas se genera haya expansión. En el enojo patriótico no hay enemigo personal alguno y por consiguiente las formas de deseo son más bruscas y estallan sin dejar al individuo que las generó. Los hombres de acero tan comunes en la vida privada en donde la inquietud por las mil y una cosas que nunca ocurren, lo bloquean con una armadura alrededor de su persona, cuando dejan que el viejo Saturno les aprisione, con los que brillaron y brillan por su ausencia. El autor cree en la hipótesis de que la tensión de su medio ambiente les forzó a alistarse y este choque rompió la coraza en que estaban encerrados. E inmediatamente después, la familiaridad con el peligro llegó a gustarles. Cierto es que esta gente se ha beneficiado grandemente con la guerra, pues ningún estado es tan embarazoso para el desarrollo del alma como el que ocasiona el miedo constante y la inquietud. Es igualmente un hecho notable que aunque los hombres empujados por la guerra sufren pavorosas privaciones, la masa de ellos cultiva un matiz de un azul celeste pálido que significa esperanza, optimismo y un sentimiento religioso que alborea dando un toque altruista al carácter. Esto indica que aquel sentimiento universal de fraternidad que no reconoce distingos de credo, color ni país aumenta y se desarrolla en el corazón humano. En los comienzos de la guerra los cuerpos de deseos de los combatientes giraban a un grado espantoso de rotación. Era de notar que mientras la gente que desaparecía por enfermedad, vejez o accidentes ordinarios recobraba su conciencia en corto lapso de tiempo, variando de unos pocos minutos a unos días, aquellos muertos en el campo de batalla permanecían en la inconsciencia por varias semanas en muchos casos y, aunque parezca extraño, los que perecían desmenuzados solían despertarse mucho más deprisa que miles y miles que sufrieron solamente heridas insignificantes. Este enigma quedó sin descifrar por muchos meses para mí. Antes de estudiar las causas que motivaban este fenómeno, debemos recordar primeramente que cuando la gente muerta en estas circunstancias, inflamada de ira, durante los primeros tiempos de la guerra, despertaron en el mundo invisible, como de costumbre reanudaron su pelea con el enemigo y hasta tanto que el gran trabajo educativo iniciado por los hermanos mayores y sus auxiliares invisibles dio sus frutos, estos hombres erraban por el espacio con sus cuerpos mutilados y llenos de mortal congoja a causa de los seres queridos dejados atrás. Ahora el escritor sigue situándose durante la Primera Gran Guerra. Tales acontecimientos son extremadamente raros y pronto zanjados, puesto que a todos se les ha enseñado que el pensamiento creará un brazo nuevo, otro miembro y una nueva cara. El odio patriótico ha desaparecido y los enemigos, que saben hablar el lenguaje de su contrincante, a menudo fraterniza con gran provecho para ambos. La encarnada nube del odio va esfumándose, el negro velo de la desesperación ha desaparecido, ya no hay estallidos volcánicos de pasión ni entre los vivos ni los muertos, pero por lo que puede el escritor leer sobre las señales del tiempo en el aura de las naciones, existe un propósito determinado de llevar las cosas hasta el fin. Incluso en hogares faltos de varios de sus miembros esto parece plausible. Existe una añoranza profunda por los amigos idos al más allá, pero no hay odio por los enemigos terrenales. Esta añoranza es compartida desde lo ignoto por los amigos y muchos atraviesan el velo, pues la intensidad de su nostalgia despierta en los muertos el poder de manifestarse por la atracción de una cantidad de éter y de gas que, a menudo, se extrae del cuerpo vital de un amigo sensitivo, de la misma manera que los espíritus materializantes usan el cuerpo vital de un medium en trance. De este modo los ojos cegados por las lágrimas se abren muchas veces para un corazón lleno de anhelo, de manera que los seres queridos actualmente en el mundo espiritual, son nuevamente vistos cara a cara y de corazón a corazón.
Este es el método de la naturaleza para cultivar el sexto sentido que nos permitirá definitivamente a todos saber que el hombre es un espíritu inmortal y que la continuidad de la vida es un hecho en la naturaleza. Para comprender la lentitud con que los desaparecidos durante la guerra recobran la conciencia en el mundo invisible, debemos ante todo emprender un más íntimo estudio de los 4 éteres que se describen en el concepto Rosacruz del cosmos. Los átomos de los éteres químico y de vida reunidos alrededor del átomo simiente nuclear, situado en el plexo solar, adoptan la forma de prismas. Todos ellos están situados de tal manera que cuando la energía solar entra en nuestros cuerpos a través del vaso, el rayo refractado es encarnado. Este es el color del aspecto creador de la Trinidad, esto es, Jehová, el Espíritu Santo que rige la luna, el planeta de la fecundación. Por consiguiente el fluido vital despedido por el sol y que penetra en el cuerpo humano por medio del vaso teñido de un color rosa pálido, el cual es a menudo notado por los videntes al circular a lo largo de los nervios como hace la electricidad por los conductores de un sistema eléctrico. Así cargados, los éteres químicos y de vida son las avenidas de la asimilación que preservan al individuo, y de la fecundidad que perpetúa la raza. Durante la vida cada átomo vital prismático penetra en un átomo físico y lo hace vibrar. Para darse idea de esta combinación, imagínese un cesto de alambre en forma de pera, cuyas paredes de alambre curvado en espiral corran oblicuamente de polo a polo. Este es el átomo físico y su forma es aproximadamente la de nuestra Tierra, y el átomo vital prismático se introduce por arriba, que es la parte ancha y que corresponde al polo norte del orbe. De esta manera la punta del prisma penetra en el átomo físico por su más estrecho punto que corresponde al polo sur de nuestro planeta y el total se parece a un trompo girando, ladeándose y en vibración. Este es el modo en el que nuestro cuerpo adquiere vida y capacidad de movimiento. Es conveniente hacer notar que nuestra Tierra se halla semejantemente penetrada por un cuerpo cósmico de éter y que las manifestaciones que nosotros llamamos aurora boreal y aurora austral no son más que corrientes etéreas circundando la Tierra del polo al ecuador, como hacen las corrientes de los átomos físicos. Los éteres de luz y reflector son avenidas de conciencia y de memoria. Se ven algo atenuados en los individuos corrientes y no han tomado una forma definitiva todavía e interpenetran al átomo como el aire interpenetra a una esponja y forman una ligera atmósfera áurica en el exterior de cada átomo. A la muerte tiene lugar una separación. El átomo simiente se retira desde el ápice del corazón a lo largo del nervio saturnino pneumogástrico, a través de los ventrículos y saliendo por el cráneo Gólgota. Todos los átomos del cuerpo vital quedan liberados de la cruz del cuerpo denso por el mismo movimiento en espiral que desatornilla cada átomo prismático de éter de su cubierta física. Este proceso se verifica con mayor o menor violencia, según la causa de la muerte. Una persona de edad cuya vitalidad se ha ido lentamente endureciendo puede dormirse y al despertar hallarse al otro lado del velo, sin la más ligera conciencia de cómo tuvo lugar el cambio. Una persona devota y religiosa que se ha preparado por la oración y la meditación acerca del más allá, podrá también hacer un insensible egreso, y aquellos que mueren de frío helados, encuentran la que el que escribe reputa ser la más fácil de las muertes por accidente, siguiendo a continuación la del ahogado o la de asfixia. Pero cuando un individuo es joven, robusto, especialmente con ribetes de ateísmo e irreligiosidad, el átomo etéreo prismático se halla tan estrechamente involucrado por el átomo físico que se requiere un tirón considerable para separarle del cuerpo vital. Cuando la separación del cuerpo físico de los vehículos superiores ha sido cumplida y el individuo ha muerto, como decimos corrientemente, los éteres de luz y reflector son separados del átomo prismático. Esto es, esa primera materia, como se describe en el cosmos, que se moldea en las imágenes de la vida pasada y se graban en el cuerpo de deseos, el cual, entonces comienza a sentir aquello que fue dolor o placer en la vida. La parte del cuerpo vital compuesta de los átomos prismáticos de los éteres químicos y de vida vuelve al cuerpo físico, planeando por encima de la sepultura y desintegrándose sincrónicamente con él. Y llegamos al epicentro de nuestra explicación. El éter es materia física, y mientras que los que han caído muertos por armas más pequeñas en combates de menos importancia pueden ser vistos algunas veces deambulando algo aturdidos, pero, no obstante, conscientes, los afectados por las aterradoras detonaciones de los grandes cañones, tan extensamente usados en esta guerra, quedan aletargados,
pues tiene el efecto de trastornar enteramente los átomos etéreos prismáticos y destrozar, no desparramar, la áurica cubierta de los éteres de luz y reflector que forma la base del sentido de la percepción y de la memoria. Hasta que esto se resuelve en su relatividad ordinaria, el hombre permanece en condición aturdida, comatosa, que dura, muy a menudo, semanas y semanas. Bajo tales condiciones esta sutil materia etérica no puede prestarse a sí misma para la formación de las imágenes de la vida pasada, es decir, queda hasta cierto punto congelada. Cuarta parte. Naturaleza de los átomos etéreos. La necesidad del equilibrio. Mientras el ego se encamina hacia su renacimiento, a través de la región del pensamiento concreto, del mundo de deseos y de la región etérica, de cada una de ellas toma una cantidad de material. La calidad del mismo es determinada por el átomo simiente, bajo el principio de que lo semejante atrae a lo semejante. La cantidad depende del volumen de materia requerida para el arquetipo construido por nosotros mismos en el segundo cielo. Con la cantidad de átomos etéreos prismáticos apropiados por un espíritu determinado, los ángeles del destino y sus agentes construyen una forma etérica que entonces se coloca en el útero de la madre, la cual queda gradualmente revestida de materia física que entonces conforma el cuerpo visible de un nuevo niño. Solamente una pequeña porción del éter reunido por un ego en particular se utiliza y el resto del cuerpo vital del niño o, mejor dicho, el material con el cual será definitivamente creado, queda así fuera del cuerpo denso. Por esta razón el cuerpo vital de un niño sobresale mucho más que el del adulto fuera de la periferia del cuerpo denso. Durante la época de desarrollo este acopio de átomos etéreos se aplica a vitalizar los aumentos dentro del cuerpo, hasta que, al tiempo en que la edad adulta se ha alcanzado, el cuerpo vital sobresale solamente 1 pulgada o 1,5 pulgadas fuera de la periferia del cuerpo denso. Se ha determinado por la ciencia física que los átomos en nuestro cuerpo denso están constantemente cambiando, de manera que todo el material que compone nuestro actual vehículo habrá desaparecido dentro de pocos años, pero es un conocimiento común el que las cicatrices y otras manchas lunares se perpetúan desde la infancia hasta la ancianidad. La razón que existe para esto es la de que los átomos etéreos prismáticos que componen nuestro cuerpo vital son inmutables desde la cuna al sepulcro. Están siempre en la misma relativa posición, es decir, los átomos etéreos prismáticos que hacen vibrar los átomos físicos en los dedos de los pies o de las manos, nunca llegan a estas, o a las piernas o a cualquier otra parte del cuerpo, sino que quedan en el mismo sitio exactamente en el que fueron colocados al principio. Una lesión en los átomos físicos implica una impresión idéntica en los átomos etéreos prismáticos. La nueva materia física moldeada encima de ellos toma forma y contextura similar a la que originalmente tenían. Las observaciones precedentes se aplican solamente a los átomos etéreos prismáticos que corresponden a los sólidos y a los líquidos en el mundo físico a causa de adoptar una forma definida que conservan. Pero, además, cada ser humano en este estado de evolución posee también una cantidad de los éteres de luz y reflector, que son los vehículos del sentido de la percepción y de la memoria, entremezclado en su cuerpo vital. Podemos decir que el éter de luz corresponde a los gases de nuestro mundo físico y quizás la mejor descripción que puede hacerse del éter reflector es darle el nombre de hiperetérico. Es una sustancia vacua de un color azulado, semejante en su apariencia al núcleo azul de una llama de gas. Se ve transparente y parece revelar todo lo que está dentro de él, pero, sin embargo, esconde todos los secretos de la naturaleza y de la humanidad. En él se encierra un registro de la memoria de la naturaleza. Los éteres de luz y reflector son de una naturaleza exactamente opuesta a la de los estacionarios átomos etéreos prismáticos. Son volátiles y emigran. Sin embargo, ya sea poco o mucho lo que un individuo posea de esta materia, es un acrecentamiento, es un fruto, derivado de sus experiencias en la vida. Dentro del cuerpo se mezcla con las corrientes sanguíneas y al crecer y desarrollarse por medio del servicio y del sacrificio en la escuela de la vida, de manera que no pueda ya casi ser contenido dentro del cuerpo, puede verse en el exterior como un cuerpo alma de color oro y azul. El azul revela el más alto tipo de espiritualidad y por consiguiente es el más pequeño en volumen y puede ser comparado al corazón azul de una llama de gas, mientras que el matiz de oro forma la mayor parte y corresponde a la luz azul que rodea el corazón o núcleo de la llama de gas referida.
El color azul no aparece en el exterior del cuerpo denso salvo en los casos de los más grandes santos, solamente el amarillo puede usualmente ser observado en él. A la muerte esta parte del cuerpo vital es grabada fuertemente en el cuerpo de deseos con el panorama de la vida que contiene la quintesencia de toda nuestra experiencia de la vida se imprime entonces sobre el átomo simiente como conciencia o virtud que nos impulsará a evitar el mal y hacer el bien en la próxima existencia. Es así como queda alterado el átomo simiente de una otra vida. La quintesencia del bien extraída de la parte migratoria del cuerpo vital en una vida determina las cualidades de los átomos etéreos prismáticos estacionarios para la futura existencia. Los más altos en una vida son los más bajos en la siguiente, encaramándonos así, gradualmente, por la escalera de la evolución hacia la divinidad. De lo que antecede se hará evidente que el cuerpo vital es un vehículo de hábitos o costumbres. Todos los padres saben que durante los 7 primeros años de la infancia, cuando aquel vehículo está en curso de gestación, los niños adquieren hábito tras hábito. La repetición es la nota clave del cuerpo vital y las costumbres dependen de la repetición. Ocurre de distinta manera con el cuerpo de deseos, el vehículo de los sentimientos y de las emociones, que está constantemente variando. Aunque se ha dicho que el éter que forma nuestro cuerpo del alma está en constante movimiento y que se mezcla con la corriente sanguínea, aquel movimiento es relativamente lento comparado con la rapidez de la corriente del cuerpo de deseos, pudiendo afirmarse que el éter se mueve como un caracol comparado con la luz. Los puntos tratados precedentemente pueden ser resumidos así. La materia de deseos se mueve con rapidez inconcebible, comparable únicamente a la velocidad de la luz. Los dos éteres superiores se trasladan con gran celeridad, aunque muy inferior a la de la materia de deseos. Los átomos etéreos prismáticos que entran en la composición de los éteres inferiores son estacionarios, pero poseen un alto grado de movimiento vibratorio. Los átomos densos permanecen sin movimiento, como cristal en la roca. No importa lo que el mundo diga de nosotros, pues sus palabras carecen de poder intrínseco para herirnos. Es nuestra propia actitud mental hacia sus desplantes la que determina el efecto de sus palabras en nosotros, para el bien o para el mal. Pablo, al afrontar la persecución y la maledicencia, testificó que ninguna de estas cosas me conmueve. Aquel que espera avanzar y progresar espiritualmente debe cultivar el equilibrio, pues sin él el cuerpo de deseos correrá a la desesperación o se congelará, según la naturaleza de las emociones causadas por las relaciones con los demás, sea inquietud, ira o miedo. Sabemos que el cuerpo vital nos da el poder para actuar, que el cuerpo de deseos nos procura un incentivo para la acción y que la mente nos fue dada como un freno sobre el impulso. Leemos en el concepto Rosacruz del Cosmos, en las páginas 90,91 y 92 que las formas de pensamiento internas o externas a nuestro cuerpo se proyectan continuamente sobre el cuerpo de deseos en un esfuerzo para despertar el sentimiento que conducirá a la acción y que la razón debería regular la baja naturaleza y permitir a la más alta el alcance de la expresión de sus tendencias divinas. Sabemos igualmente que un pensamiento habitual tiene el poder de moldear hasta la materia física inclusive, pues la naturaleza del sensual es tan fácilmente discernible en sus rasgos que son tan vastos y groseros como delicados y finos son los de la mente espiritualizada. El poder del pensamiento es todavía mayor en su potencia para moldear más hermosas vestiduras. Acabamos de ver de qué manera la inquietud y el miedo congelan el cuerpo de deseos de aquel que se entrega a aquella costumbre y es igualmente cierto que cultivando un optimista estado de espíritu, bajo cualquier circunstancia, podemos afinar o entonar nuestros cuerpos de deseos al diapasón que deseemos. Con el tiempo esto se convertirá en hábito, debemos confesar que es difícil sujetar el cuerpo de deseos a una línea definida a cualquiera, pero puede lograrse y este intento debe ser hecho por todos los que aspiran al avance espiritual. En cuanto al efecto desde el punto de vista oculto de esta polarización, ciertas costumbres de sociedades llamadas secretas nos ilustran mucho. Como se sabe, tales organizaciones colocan siempre a la puerta un guardián con instrucciones para negar la entrada a todo aquel que no esté provisto del santo y seña apropiado y de los signos convenidos, pero esto reza muy bien con los hombres mientras funcionan únicamente en su cuerpo físico. Pero los así llamados secretos de estas organizaciones, no lo son en ningún sentido para aquellos que pueden penetrar en su recinto con sus cuerpos vitrales. De forma muy diferente ocurre en una esotérica tal como, por ejemplo, la de los Rosacruces.
Ningún guardián impide la entrada al templo cuando se celebra la misa mística de medianoche durante todo el año. La puerta está abierta de par en par para todos aquellos que han aprendido a pronunciar el ábrete sésamo. Pero este santo y seña no es palabra hablada y el iniciado que desea asistir debe saber poner a tono su cuerpo del alma con el grado particular de vibración que cada noche se mantiene. Por otra parte, esta vibración difiere todas las noches de la semana de manera que aquellos que saben armonizarse con la vibración mantenida los sábados, cuando se reúne el primer grado, son repelidos, no pudiendo entrar, de hecho, al templo, cuando se congregan los que ejecutan su obra en domingo, lunes, jueves, etc., como una persona ordinaria cualquiera. La ley cósmica bajo la cual actúa lo dicho precedentemente tiene también su aplicación para el control y efecto de nuestros pensamientos, sentimiento y emociones. Dijo bien Pablo cuando manifestó que nosotros somos el templo del Dios viviente. Nuestro yo superior también hemos creado a nuestro alrededor una sutil aura bajo la salvaguardia de las divinas jerarquías que reinan sobre los 7 planetas, Saturno, Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus. El universo, o gran mundo, se denomina místicamente la lira de 7 cuerdas de Apolo. Nuestro organismo individual o microcosmos es una réplica o imagen de Dios, y a nosotros mismos nos incumbe despertar en nuestro interior un eco de esa música de las esferas. Muchos de nosotros han aprendido a responder demasiado a las melancólicas vibraciones saturninas del pesar, de la tristeza, del miedo y de la inquietud que congelan nuestro cuerpo de deseos, y sería de un beneficio capital para todos el que tratáramos de cultivar las vibraciones espirituales del sol, llenando nuestras vidas de optimismo y luz solar que disipará la melancólica tristeza y el desaliento, impidiendo a tales pensamientos que penetren en nuestro aura en el porvenir. La primera necesidad para el adelanto es equilibrio. Todos los aspirantes deben adoptar el lema de Pablo. Ninguna de estas cosas me conmueve. Quinta parte. Los efectos del remordimiento. Los peligros del baño excesivo. Como quiera que hay muchos entre los estudiantes rosacruces que practican los ejercicios dictados por los hermanos mayores para el desarrollo progresivo del alma, aunque no se sientan inclinados a penetrar en el sendero, nos parece bien considerar el efecto oculto de las emociones que engendran estos ejercicios. Cuando en el ejercicio de retrospección el aspirante a la vida superior ve de nuevo los acontecimientos del día en orden inverso y tropieza con un incidente en el cual injurió a alguno o dejó de ayudar a otro o de cualquier forma no se comportó de la manera que él cree ser el ideal de su vida, a este aspirante, se le enseña a cultivar un intenso remordimiento por lo que haya hecho de malo, con el objeto de extirpar esta imagen del átomo simiente del corazón donde ha quedado impreso por aquel acto y en donde permanecerá hasta ser barrido por el sufrimiento en el purgatorio, a menos que previamente se haya borrado por medios artificiales, uno de los cuales es este ejercicio. En el purgatorio, este proceso de limpieza se cumple por la fuerza centrífuga de repulsión que arrastra y desgarra la materia de deseos donde la imagen se ha formado por encima de su matriz de éter, fuera del cuerpo de deseos. En este determinado instante el alma sufre como si hiciera sufrir a los demás a causa de una singular condición de las regiones inferiores del mundo de deseos donde está localizado el purgatorio. Algunos videntes incapaces de ponerse en contacto con las regiones superiores hablan del mundo de deseos como de algo ilusorio y no van desencaminados en cuanto a lo tocante a las regiones inferiores, puesto que allí todas las cosas aparecen invertidas como si se vieran en un vaso. Esta particularidad no ha sido hecha sin propósito. Nada en el reino de Dios es así. Todas las cosas sirven a un fin sabio y determinado. Esta reversión o inversión, coloca al alma del injuriador en la posición de su víctima de manera que cuando sobre la pantalla se desarrolla una escena de su vida pasada en la que se comportó mal con otro, el alma no puede verlo como un simple espectador, contemplando el cuadro vuelto a desarrollarse, sino que viene a ser, por aquel momento, la víctima del daño aquel y siente el dolor experimentado por el injuriado, ya que la fuerza centrífuga de repulsión ejercida para destruir la escena y arrojarla del cuerpo de deseos del injuriador, debe, a lo menos igualar el odio y la ira de la víctima que imprimió la escena sobre el átomo simiente al tiempo de la ocurrencia. Durante la retrospección el aspirante trata de imitar estas condiciones. Prueba a visualizar las escenas en que hizo algo malo y el remordimiento que trata de sentir debe a lo menos igualar al resentimiento sentido por el agraviado.
Se produce entonces el mismo efecto que si se borrase el registro de la injuria, como lo lleva a cabo la fuerza centrífuga de repulsión que efectúa la desaparición del mal en el purgatorio con el propósito de extraer de allí la cualidad del alma que conocemos con el nombre de conciencia y la cual nos disuade del mal en la hora de la tentación. Usada así, la emoción del remordimiento limpia y purifica el cuerpo de deseos de cizañas y taras, dejando libre el terreno y propulsando el desarrollo de múltiples virtudes que florecen en avance espiritual y ofrecen mayores oportunidades para el servicio en la viña del Señor. Pero así como la fuerza latente en la pólvora y sustancias explosivas similares pueden ser utilizadas para impulsar los mayores objetivos de la civilización o para llevar a cabo los peores actos del barbarismo, también esta emoción del remordimiento puede ser utilizada de tal manera que llegue a ser un detrimento y un inconveniente para el alma en vez de serle una ayuda. Si nos entregamos al remordimiento diariamente, y a cada hora, de hecho desperdiciamos un inmenso poder susceptible de ser usado para los más nobles fines de la vida, ya que una entrega constante al pesar afecta al cuerpo de deseos de una manera muy parecida a la que causan los baños excesivos en el cuerpo físico, como hemos descrito en el vicio de excesiva limpieza. Un artículo aparecido en nuestra publicación Ray from the Rose Cross, se afirmó allí que el agua tiene una gran afinidad con el éter y que le absorbe codiciosamente, como se demostró con varias ilustraciones hechas al efecto. Se afirmó también que al tomar un baño en condiciones normales expulsamos una buena cantidad de éteres venenosos y miasmáticos de nuestro cuerpo, siempre que se permanezca en el agua un tiempo razonable. Después de un baño el cuerpo vital se atenúa en cierta medida y por consiguiente nos procura una sensación de debilidad, pero si gozamos de una buena salud y no hemos permanecido excesivo rato en el agua, aquella deficiencia cambia prontamente en una corriente de fuerza que afluye a nuestro cuerpo por el vaso. Cuando este influjo de éter fresco y renovado ha reemplazado la sustancia ponzoñosa extraída por el agua, sentimos nuevo vigor y fortaleza que atribuimos al baño, aunque sin darnos cuenta de los hechos completamente como aquí quedan detallados. Pero cuando alguien que no goza de perfecta salud toma el hábito de bañarse todos los días e incluso 2 y hasta 3 veces, extrae de su cuerpo vital un exceso de éter. La provisión que entra por el vaso disminuye igualmente a causa de la falta de tonificación del átomo simiente colocado en el plexo solar y por la atenuación del cuerpo vital. De esta manera le es imposible a tal persona el reaccionar entre tan repetidas abluciones y a consecuencia de ellos la salud del cuerpo denso disminuye. Pierde continuamente fuerzas y puede llegar a ser un inválido declarado. Como es arriba es abajo, y como abajo es arriba, dice el aforismo hermético explicando por él la gran ley de analogía, que es la llave maestra de todos los misterios. Al utilizar la fuerza centrífuga del remordimiento para borrar de nuestros corazones las faltas cometidas, durante el ejercicio nocturno de retrospección, no hacemos más que la misma acción del agua que expulsa el éter miasmático venenoso de nuestros cuerpos vitales durante el baño, dejando lugar para un influjo de éter puro propulsor de la salud. Después de destruidos los errores cometidos con el fuego del sacrificio del remordimiento, la sustancia ponzoñosa moralmente, es más saludable y terreno más propenso al desarrollo de acciones nobles. Cuando más completamente nos purguemos por el remordimiento, tanto mayor será el vacío producido y mejor en calidad el grado de material nuevo que atraeremos a nuestros sutiles vehículos. Pero, por otra parte, si nos complacemos en el remordimiento y en los pesares durante las horas de vigilia, como algunos hacen, excedemos nuestro purgatorio. Pues, aunque este tiempo se dedica a la extirpación del mal, la conciencia vuelve de un cuadro o escena a otro u otras después de haber sido extirpado por la fuerza de repulsión. Ahora bien, a causa de la trabazón de los cuerpos de deseos y vital, podemos revivir el cuadro mentalmente tan a menudo como queramos y mientras que el cuerpo de deseos se disuelve gradualmente en el purgatorio por la expurgación del panorama de la vida, una pequeña porción determinada se añade durante la existencia en el mundo físico para reemplazar lo que se expulsa por medio del remordimiento. Así, el remordimiento y el pesar, cuando se entrega a ellos con exceso, tienen el mismo efecto sobre el cuerpo de deseos que el baño excesivo sobre el cuerpo vital. Ambos vehículos quedan exhaustos de fuerza debido a la excesiva limpieza y por esta razón es tan peligroso para la salud moral y espiritual complacerse sin discernimiento en sentimientos de pesar y de remordimiento, como es fatal para el bienestar físico el bañarse demasiado. El discernimiento debe imperar en ambos casos.
Al practicar el ejercicio de retrospección, debemos entregarnos al sentimiento de pesar y remordimiento con toda nuestra alma. Debemos procurar que caigan de nuestros ojos lágrimas de fuego que alcancen hasta nuestro más íntimo ser. Debemos llevar a cabo el proceso de limpieza tan concienzudamente como nos sea posible al objeto de crecer en gracia hasta lo infinito como consecuencia de ello. Pero una vez terminado el ejercicio debemos hacer lo mismo que se hace en el purgatorio, esto es, considerar los incidentes del día zanjados y olvidar todo sobre ellos, salvo en el caso de que demanden restitución, excusas o actos subsiguientes y que la conciencia nos señale. Pagada así la deuda, nuestra actitud de verla de un inquebrantable optimismo, pues aunque vuestros pecados sean como escarlata, estos se harán tan blancos como la nieve, y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Por esta actitud morimos diariamente a la vida pasada que hayamos llevado para renacer con el alba otra existencia espiritual nuevamente, ya que nuestros cuerpos de deseo se ven así renovados y prestos a servir a un fin más elevado en la vida que hasta aquel entonces. Al hablar del pesar y del remordimiento aplicados al problema del desarrollo del alma, con su efecto sobre nuestros cuerpos sutiles, provechosamente podremos igualmente mencionar el efecto del pesar dirigido en otras direcciones. Hay personas que viven con el pesar como con un compañero placentero al que llevan a su lecho al acostarse para despertar con él a la mañana siguiente. Se lo llevan a la oficina, a la tienda, a la iglesia, se sientan con él a las comidas, le cuidan como lo más preciado que poseen y dejarían mejor de vivir que dejar de manifestar su dolor, y pesar por esta, aquella o la otra causa. Igual que un vampiro succiona el éter del cuerpo vital de su víctima y se alimenta con él, los pensamientos constantes y eternos de pesar y remordimiento concernientes a determinadas cosas, se vuelven elementos de deseos que accionan como un vampiro y extraen la vida de las pobres almas que les sustentan, y lo peor es que, en virtud de que lo igual atrae lo igual, procuran la continuación de este mórbido hábito de pesar. No es con nuestros pesares como socorremos a los seres queridos que han desaparecido de nuestro lado, con lo que procuramos evidenciar nuestra fidelidad, al contrario, con ello los obstaculizamos. Han abandonado la esfera actual de experiencia y marchan adelante, hacia otros reinos, donde hay otras lecciones que aprender y nosotros les detenemos en su camino con nuestros pensamientos, porque nos recuerdan más hondamente durante algún tiempo después de pasar al más allá y hemos de considerar como un deber el de dirigirles pensamientos de cariño y de amor en lugar del egoísta pesar que daña a ellos y a nosotros. La pesadumbre es contraproducente para el desarrollo espiritual, pues mientras el pensamiento elemental así creado penda a nuestro alrededor como un vampiro, no podemos ascender por el escarpado camino. Repugnante y asqueroso como el buitre o el cuervo que se alimentan con los restos descompuestos y hediondos de las bestias del pasado y de sus errores. Es deber nuestro arrojarlo de nuestra habitación mental como desalojaríamos de nuestro hogar físico al primer buitre que probara entrar. Por consiguiente, cultivemos una actitud de optimismo en todas las cosas ya que todas trabajan unidas para el bien. Dios está al timón y, por lo tanto, nada puede ir realmente mal, todo se convertirá finalmente en bien dejando que el tiempo cumpla su misión. Firmamento como una inmensa placenta de la cual pendían millares de millones de cordones umbilicales, cada uno con su apéndice fetal. Por todo el conjunto de la familia humana, entonces en formación, circulaba la sola esencia universal del deseo y emoción, generando en todos los impulsos necesarios para la acción que ahora se manifiestan en las múltiples fases del trabajo humano. Aquellos cordones umbilicales y apéndices fetales estaban formados de una materia de deseos húmeda por las emociones de los ángeles lunares, mientras que las ígneas corrientes de deseos que se esforzaban en imbuir la vida latente en la humanidad, entonces formándose, eran generadas por los ígneos espíritus marcianos de Lucifer. El color de la lenta vibración primera que estos pusieron en movimiento en aquella materia de deseos emocional fue el rojo. A la vez que aquella tintura de disturbio, pues eso es realmente esta corriente constante, esta eterna intranquilidad que es la que nos impulsa a los hombres sin pausa ni reposo se hallaba circulando en nuestro interior, el planeta sobre el cual nos hallábamos también circunda al Sol, que no hay que confundirle con el actual dador de luz, sino una pasada encarnación de la sustancia que compone nuestro actual sistema solar, y nosotros en cambio circundábamos al planeta sobre el cual morábamos desde la luz a las tinieblas, y desde el calor al frío.
De este modo se nos manipulaba desde fuera y desde dentro en un esfuerzo para excitar nuestra durmiente conciencia. Hubo, naturalmente, un despertar, pues aunque ninguno de los parcialmente separados espíritus sumidos en un saco fetal individual podía sentir aquellos impactos, a pesar de ser muy fuertes, las sensaciones acumuladas de millares de millones de semejantes espíritus se sentían como un sonido en el universo, un grito cósmico, la primera nota de la armonía de las esferas, que pulsaba una cuerda sola. Sin embargo, fue lo suficiente expresiva y de adecuada manera determinó los anhelos latentes y las aspiraciones de la incipiente raza humana de aquellos lejanos días. Esta naturaleza de deseos ha evolucionado desde entonces. Habiéndose hecho susceptible de numerosas combinaciones el ígneo marciano substrato de pasión y las acueas bases lunares de emoción. Al igual que el pensamiento surca el cerebro en repliegues y la cara en líneas, así también las pasiones, deseos y emociones han cambiado la movible materia de deseos en líneas curvas, espirales, remansos, remolinos y vorágines que parece un torrente montañoso en el momento en que se halla en la mayor agitación, siendo muy raro que se halle en un descanso relativo. La materia de deseos, en sucesivos periodos de su evolución, se ha vuelto responsoria y simpática a una después de otra de las 7 vibraciones planetarias emanadas del Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter y Marte. Cada individual cuerpo de deseos durante este tiempo ha sido tejido bajo un dibujo único y como la lanzadera de hado vuela de allá para como de canto de poderosa antífona, esto es, si se tiene oídos. Y si se tiene ojos, se verá realmente el templo, un misterio de espejismo de contornos y sombras, elevándose desde el piso a la cúpula. Continúa aún la edificación. Algunas veces el trabajo se efectúa en tinieblas internas, y otras veces en cegadora luz. Todo masón místico sincero sabe lo que este templo es y se esfuerza en construirlo. La leyenda masónica antigua nos dice que cuando Hiram Aviv, el maestro de obras encargado de la construcción del Templo de Salomón, un edificio de Dios construido sin sonar de martillos, estaba llevando a cabo los preparativos para ejecutar su obra maestra, el mar fundido y había reunido materiales de todos los lugares de la tierra y puestos en un horno encendido porque era un descendiente de Caín, un hijo del fuego, quien también a su vez fue un hijo de Lucifer, el espíritu del fuego. Hiram se proponía hacer una aleación de claridad cristalina capaz de reflejar toda la sabiduría del mundo. Pero, según dice la historia, hubo entre los trabajadores ciertos traidores espías de los hijos de Set, quienes por medio de Adán y Eva, eran descendientes del dios lunar Jehová, quienes tenían afinidad por el agua y quienes odiaban al fuego. Estos traidores echaron agua en el molde en el cual se iba a fundir el mar fundido, la piedra filosofal. En el choque del fuego con el agua se produjo una gran explosión. Hiram Aviv, el maestro con los efectos ocultos de nuestras emociones. Primera parte. La función del deseo. Aquellos que están familiarizados con el estudio de este asunto conocen los desastrosos efectos que produce sobre el cuerpo físico un agudo ataque de miedo o de ansiedad. Sabemos cómo estas emociones alteran la digestión, interfieren los cambios metabólicos y la eliminación de los detritus y, en resumen, trastornan todo el sistema, con el resultado de que en algunos casos la persona se ve forzada a guardar cama durante un tiempo más o menos largo, que depende de la importancia del ataque y de la fuerza resistiva de su constitución. Pero hay un efecto oculto que es igualmente serio o más aún y que generalmente no es comprendido y puede, por lo tanto, ser de un beneficio considerable el examinar este efecto oculto de equilibrio y pasión, ira y amor, pesimismo y optimismo. Por el estudio del concepto Rosacruz del cosmos sabemos que nuestro cuerpo de deseos fue generado en el periodo lunar. Si el lector desea obtener una imagen mental de la forma que entonces tenían las cosas, no tiene sino estudiar la configuración del feto que encontrará ilustrado en cualquier libro de anatomía. En él hay 3 partes principales: la placenta, que está llena de sangre de la madre; el cordón umbilical, que lleva este torrente vital, y el feto que está nutrido desde el estado embrionario hasta la madurez por aquella corriente. Imagínese ahora en tal lejano periodo al feca incesantemente sobre el telar del destino, este modelo se ha agrandado, embellecido y hermoseado aunque nosotros no podamos percibirlo.
Así como el tapicero realiza su trabajo en el reverso del tapiz, así nosotros estamos tejiendo sin comprender realmente el designio final, ni ver la sublime belleza del mismo, debido a que aún se encuentra en el lado contrario de nosotros la faz oculta de la naturaleza. Pero con objeto de que podamos comprenderlo mejor, tomemos algunos de estos hilos de pasión y emoción y veamos el efecto que tienen en esa forma, en esa imagen que Dios, el maestro tapicero, desea convertirnos. Los mitos antiguos proyectan un destello luminoso sobre los problemas del alma y nosotros podemos, con provecho, considerar en este orden una cierta parte de la leyenda masónica. Los masones son una sociedad de constructores, tectons en griego, aquella sociedad en realidad a la que pertenecieron José y Jesús, pues a estos se les llama en la Biblia griega tectons, constructores, y no carpinteros como se les dice en la traducción ortodoxa. Los masones bajo Salomón fueron los constructores de ese templo místico proyectado por Dios, el gran arquitecto o maestro constructor, y construido sin sonar de martillo, respecto a lo cual Masón habla en su maravilloso trabajo El sirviente en la casa. Este nos dice allí que no hay necesidad de pilares de piedra o madera porque tal templo es una cosa que vive. Cuando se entra en él se oye un sonido. Sonido